es una bendición. Una frase muy acostumbrada que se usa en Centroamérica, una bendición es un bien, y es una bendición encontrarnos y poder disfrutar juntos. Sí. Este es el día del Señor. Sí, el día que hizo el Señor. Y Hola, dice, ¿qué tal? ¿Cómo andan? y dice el coro, me alegraré y me gozaré en él. Yo estaba viendo el Salmo 25, que dice la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Bueno, equivocarse es humano, ¿verdad? Mateo 25, es uno de los 4 evangelios. Habíamos estado mirando justamente el libro de los Salmos y ahí es donde quedó el error. Pero subsanado ese detalle, desde el versículo 1, parábola de las 10 vírgenes. Y dice así, en el día del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Y las insensatas, ellas tomaron lámparas, no tomaron consigo aceite, solamente la que las lámparas tenían, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con la que tenían sus lámparas. Saben que esta parábola que se relaciona con las vírgenes y las lámparas que estaban usando justamente para poder alumbrarse, lo importante de esto es que qué significa el aceite en este tiempo. O sea, cuál es la importancia que tiene hoy el aceite con relación a aquella época donde no tenían para alumbrarse, tenían ese sistema. Usaban el aceite, en especial de las aceitunas machacadas, y lo que hacían era poder alumbrarse y duraba muchísimo. En épocas de mi niñez se usaba mucho la lámpara cuya bombilla o algo que era similar, un caño fino, largo y hueco, se le pasaba algodón por el centro y se le ponía en un recipiente con querosén. Entonces cuando se alumbraba producía un hollín, un humo bastante negro, denso e incómodo. Velas también ya existían, por supuesto, desde hace muchos años más, pero en esta época, en esta circunstancia especial, lo que sucedía era que en este matrimonio, palabra que habíamos tocado hace un tiempo atrás, no mucho, este matrimonio era el esposo y las 10 vírgenes. No es una cultura occidental, ni menos en esa época, que sabe que el hombre tenga en matrimonio una sola esposa. Fue el apóstol Pablo quien puso ese verdadero orden, ¿no? Que justamente al rey David y al rey Salomón le ocasionaron problemas en su vida personal, en su reinado. Pero bueno, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento pone ese orden. No existía todavía ese orden en esa época, ¿no? En nuestra cultura occidental. Y en el mandamiento de Dios para con toda la humanidad. El apóstol Pablo dice que el hombre sea de una sola mujer y así viceversa. Pero si uno observa el hecho, la historia, uno aprende. Y las vírgenes llevaban sus lámparas, pero 5 de ellas prepararon aceite aparte y 5 no. Es como decir, bueno, si vamos a salir al parque, que no es quizá para algunos el mejor ejemplo, pero si vamos al parque, si vamos de viaje, tenemos que llevar provisión. No es el agua que solamente tomamos aquí o la que llevamos en la botellita. Quizás si usted va a hacer un viaje de 500, 1000 kilómetros, va a tener que dispensar más de agua. Y también va a tener que detenerse en algunos lugares para cargar combustible. Pero es la cuestión de decir, bueno, si vamos al parque, vamos a tomar unos mates, como decimos en Argentina, o un café, un té en otro lugar, ¿qué hay que llevar? Nosotros acostumbramos el termo, ¿no?
Nuestros hermanos de la provincia de la Banda Oriental, ¿no? Que sería hoy la República Oriental del Uruguay, tienen esa costumbre de llevar siempre el termo a donde van porque, bueno, aunque quizá esa tierra no tenga la yerba mate, o al menos desconozco, sí son muy adictos, se puede decir, asiduos al mate, y ellos llevan siempre termo con agua y el mate. No son tan dados al azúcar como nosotros los argentinos. Y si usted observa bien el capítulo 25, sigue diciendo que el esposo tardaba. Y el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor, alguien, un anunciador, una atalaya, podría decirse, y dijo, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas, y las insensatas, las que no eran prudentes, dijeron a las prudentes que por qué no le daban aceite, para que no se les apague. Más las prudentes responden diciendo, para que no nos falte ni a una ni a otra, vayan ustedes y compren donde venden. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, por supuesto, entraron a las puertas cuando el esposo abrió, pero las insensatas, cuando llegaron ya era tarde, las puertas habían cerrado. Ya no podían entrar. Qué importante es darse cuenta que nos da una enseñanza. Yo me preguntaba, ¿para qué sirve el aceite en estas circunstancias? Para alumbrar. Si uno no tiene luz, se accidenta, se choca. Uh-huh. Pero lo importante de todo esto es darnos cuenta que estamos viendo que la luz nos está entorpeciendo un poquito, ahí está mejor. Nos estamos dando cuenta que si el aceite servía para prender y para alumbrar, para indicarnos el camino, nosotros necesitamos luz para saber por dónde caminamos. No podemos andar en la oscuridad. Uh-huh. Vamos a tropezar, vamos a caer. También en la vida, cuando uno habla, cuando uno va a proponer una actividad, cuando uno va a proponer hacer un negocio, cuando uno va a tener un diálogo, un almuerzo, una cena, qué lindo es tener luz en la mente para que cada cosa que hagamos tenga la coherencia suficiente y no nos equivoquemos. Usted sabe que las grandes amistades a veces se pierden porque no hay luz. Las relaciones familiares a veces se pierden o se desgastan porque no hay luz. Las relaciones virtuales a través de estos servidores como los que usamos nosotros, si no tenemos un poco de luz, se desgasta y produce, disconformidad, peleas entre personas a través de las redes sociales. Vemos la televisión que a través de esa falta de luz usan estas partes vulnerables de las personas, estas disconformidades, estos enojos, para justamente hacerlo un capital y tener rédito de ello. Yo le digo a usted, junto con mi esposa, que si nosotros no tenemos aceite, no podemos alumbrar. Te dirá, pero nosotros ya tenemos la luz eléctrica, la que acabo de mejorar recién porque nos alumbraba demasiado. Pero yo hablo de otra luz. Si el aceite le daba posibilidad de poder alumbrar, a nosotros nos falta el aceite interior para tener una luz. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se simboliza con el aceite. Practicamos la unción con aceite para los enfermos. Dice, ungirás con aceite a los enfermos y estos serán sanos, le habla a los ministros, ¿no? Pero piense usted que si en aquel momento las vírgenes y todas las personas que iniciaban una actividad de noche necesitaban estar alumbrados con una buena luz y usaban este tipo de aceite, muchos usaban ese mismo aceite con antorchas para que durara mucho tiempo. Pensemos nosotros también que hoy necesitamos luz para todas las cosas. Y si el aceite servía en la lámpara,
¿Para qué necesitamos luz nosotros? Para poder tener una dirección, para no tropezar en la vida. En todas las áreas que nosotros podamos vivir e interrelacionarnos con las demás personas, desde el ámbito familiar al más público, necesitamos tener luz en la mente y no equivocarnos. Podemos tener errores, pero nosotros estábamos mirando la serie Jesús, una producción brasilera muy buena, que la están reeditando en este momento y la estamos viendo a las 10 de la noche. No vamos a decir justamente el canal de televisión, pero sí sabemos que es en uno de los 5 canales de aire que tenemos en Argentina. Sí, muy buena producción. Y Jesús les habla, ¿no?, en esa representación a las personas. Y también les dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Quiere decir de que nosotros necesitamos luz para saber mirar, luz para saber pensar, luz para saber sentir. Y necesitamos lo que la Biblia le llama el aceite que representa el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos dentro nuestro ese aceite. ¿Qué le daba el aceite a la lámpara? Le daba vida. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? A nosotros nos da vida. De hecho, somos trino, cuerpo, alma y espíritu, pero si nosotros no tuviéramos alma y espíritu, no tendríamos vida. La lámpara se servía de ese aceite para tener vida y alumbrar. Si el Espíritu de Dios está dentro nuestro, si ese aceite espiritual está en nosotros, podemos alumbrar. Hoy en día, con la cuestión de la pandemia y el COVID-19, y la carrera por ver quién larga la primera vacuna, y para nosotros los cristianos creemos que son parte de las señales del fin de los tiempos. No vamos a decir que el Señor va a venir hoy o mañana a buscar a su iglesia, pero que es posible. Dice la palabra que el hombre no tiene revelación del día ni la hora, y como esta es la segunda o tercera vez que recuerdo lo que vos dijiste, según la palabra ni siquiera los ángeles. Ni siquiera los ángeles saben. Pero de todas maneras son señales. Y hace falta para nosotros, el común de nuestro estatus social, económico, de los que no tenemos acceso a todo en la vida, pero gracias a Dios podemos comer, podemos vestirnos, con todas estas cuestiones económicas de que no solo no hay trabajo, sino que no te permiten trabajar en ciertas áreas, ¿no? Hay 12 fases y hay gente que hasta que llegue a la fase 12, en esa fase, en ciertos rubros no van a poder trabajar. Y mundialmente se está buscando una solución. Alguien que tenga la luz, como sabe decirse, la chispa, para ver qué idea proponen. Hay peleas políticas, porque ahí ya tiene más cuestión de poder. Decía hoy, laboratorios que pertenecen a varios países, sobre todo países que son asiáticos como China, euroasiáticos como Rusia, occidentales como Estados Unidos, Inglaterra. Argentina es uno de los 10 países que está también involucrado en el descubrimiento en cuanto a la ciencia de los laboratorios, de llegar a tener la vacuna contra este virus. Personas que piensan que la vacuna puede estar ligada a un reordenamiento mundial. Luego se está hablando de la nueva normalidad. Yo creo que no existe nueva normalidad. Las cosas normales son normales, las que no son normales ya sabemos que no encajan, y es como si la bicicleta que se usa comúnmente con una cadena, se me ocurriera a mí ponerle un cinto. Bueno, yo puedo ponerle un cinto que tenga el largo de la cadena, puedo ponerle un hilo, pero necesito una cadena, porque la cadena está con eslabones, y los eslabones se insertan en los dientes de la corona y del piñón, y así hace que gire. Eso es algo normal. Está bien, puede funcionar de otra forma, pero no puedo ponerle cosas que no sean anormales. Yo no puedo tomar queroseno, porque de repente se me acabó el agua. No hay nueva normalidad, pero se está instalando una nueva normalidad.
Y bueno, se piensa que también la vacuna está ligada a un microchip tan delgado como el líquido que pasa por el orificio de una aguja y te pueden inyectar eso y de repente de ahí tenerte controlado, ¿no? Porque te inyectan la vacuna, te mejora la salud, pero también dice que puede cambiarte la genética o el genoma humano, que también podemos estar controlados a través de lo que nos inyecte, porque puede estar el microchip, digo tantas veces micro porque es tan chiquitito que no es visible a los ojos como otros. Y yo pienso en esto de la nueva normalidad, en esto de la tendencia al cambio y desde lo virtual más que lo presencial. Estamos necesitando luz nosotros para poder ver este mundo de la forma que se debe ver. Una persona me estuvo diciendo a mí, esto no puede ser, quien me diga que no tiene miedo no es posible, porque todos tenemos miedo, sí es cierto, todos tenemos un poco de temor o de miedo a veces, pero hay que enfrentar con luz. Hay que tener el aceite espiritual para poder ver la vida como Dios la ve. ¿Cómo ve Dios? Que son tiempos proféticos, que ya fueron anunciados. Las vírgenes sabían que tenían que tener aceite en las lámparas, porque no funcionaba. Sino nosotros tenemos que saber que estos son los tiempos finales. Las vírgenes tenían que saber cómo ver la situación para poder manejarla. 5 de ellas lo hicieron bien, pero 5 no. 5 de ellas sabían ver la situación, ver con las lámparas, como ver también que tenía que llevar aceite de recambio. Nosotros tenemos en este momento que también tener ese aceite espiritual para ver esta realidad que estamos viviendo, que son tiempos bíblicamente proféticos, anunciados, guerras, pestes, rumores de guerra y el reordenamiento mundial. Por supuesto que está la puja entre lo que nosotros le llamamos Occidente, Oriente, el continente donde también está la cultura árabe, el continente africano, pero quienes pujan más entre lo que se llama comúnmente políticamente la izquierda y la derecha se quieren llevar el mundo y la conducción de él, la hegemonía. Y estamos viendo eso es lo que nos está pasando. El organismo llamado Fondo Monetario Internacional, que presta como sucede con los prestamistas que no tienen nada de serio ni nada de legal, que ante la situación de no poder devolver el dinero le ejecutan la casa, y si me refiero a tiempos antiguos se quedaban hasta con la familia, lo tomaban de esclavos. Estos tiempos, los de hoy, los del año 2020, son tiempos proféticos. Lo que se hablaba en diciembre, en febrero o marzo empezó a ocurrir y hoy estamos viviendo una situación. No podemos asistir a cultos de ambientes cerrados, los de ambientes abiertos están todavía parados, la gente se rebela, sale a las calles, protesta, pero también aumentan los contagios y tenemos que saber cómo lo vemos. Tenemos al doctor Diego, un amigo, lo saludamos de acá y sabemos charlar con él. Entonces él, a pesar de ser un hombre de la ciencia, sabe decir lo importante de esto es que nosotros podamos tener buenos ojos y tener una inyección anímica y espiritual. Buenos ojos para ver las cosas, para no desviarnos y buen ánimo para enfrentarlo. Aprendamos a ser de las vírgenes sensatas. Amén. 5 de ellas andaban por el buen camino. Nosotros, con mi esposa Rosa, le instamos a ustedes, jóvenes, adultos, ancianos, y a los niños que están allí mirando tal vez, hermanos en nuestra misma fe, amigos, aquellos que simpatizan solamente más que con una religión, con una charla como la que estamos haciendo ahora, que tocamos todos los temas desde una orientación cristiana, sin fanatismo, pero queremos decirle que hay que aprender a ver la vida como corresponde. Y nosotros aprendemos todos los días. Me queda en el aceite preparado. Hemos pasado
porque hay que reconocer años viendo la vida, que en algunos casos la veíamos bien, pero en otras, algunas cosas las podíamos ver bien, apreciar, íbamos por el buen camino, pero en otras cosas tal vez no. Y hemos sabido escuchar consejos y saber empezar a mirar hacia adelante como corresponde. Y consejos, a veces es bueno pedirlo cuando nosotros no tenemos la respuesta. Yo le pido consejo a la palabra de Dios, le pido a Dios que me ilumine, porque necesito luz para mirar la Biblia, para entender, como cualquier libro también que pueda estar leyendo. La Biblia no es el único libro que se puede leer, pero es el más recomendable. No lea cualquier cosa, no vea televisión, cualquier programa, no se apegue a un perfil político y de élite en la cuestión digital, sino que sepa, como dice la Biblia, escuchar y examinar. Dice la palabra de Dios que debemos de saber examinar. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. En estos tiempos, como en tiempos de las vírgenes, aprendemos que tenemos que tener luz. Nosotros podríamos llamarnos lámpara, el Espíritu Santo puede ser ese aceite, sería así, y tenemos que tener esa luz. Si tenemos nosotros como lámpara ese aceite, vamos a tener luz para mirar. Y para no casarnos con ninguna opinión política, opinión de televisión, dice la palabra que tenemos que examinar y retener lo bueno. ¿Qué decir con lo bueno? Rechace lo negativo. Lo bueno puede ser negativo, un detalle, un entre paréntesis. Quiere decir que aunque sea negativo, es bueno saberlo. Bueno, ¿a quién le gusta que llueva 50 milímetros? Pero la tierra en algunos lugares lo está necesitando. Pero vamos a estar 5 días, 4 días, hasta que llueva, ¿no es cierto? Como nos está pasando en esta parte del continente, bueno, pero a la tierra le hace falta. Sí, pero la gente se va a mojar. Bueno, lo malo es que la gente se moje, lo bueno es que la tierra sí se moje. Lo malo podría decirse que a la gente le cuesta ir a trabajar lloviendo porque no tiene cierta movilidad, pero lo bueno es que la tierra va a producir. Sepamos discernir también eso. Si usted tiene luz para estos tiempos que son malos, la luz le va a ayudar a no tropezar, a no caer en ningún área, menos en el área de la fe. Nosotros creemos que Dios va a mandar a su Hijo por segunda vez y que estas señales marcan que son tiempos finales. No le vamos a decir que el Señor Jesús va a venir hoy, el mes que viene, el año que viene, pero es muy pronto. Sabe que una de las grandes señales que la gente no le da mucha importancia, pero nosotros los cristianos sí, es lo que sucede en Medio Oriente, en el territorio de Israel y todo lo que sería esa zona de Palestina, porque, bueno, cuando ahí se hable de paz y de seguridad, después de tantos años de conflicto, desde que Esaú y Jacob, y se podría decir hasta hoy, la historia es la misma, de guerra, de disensión entre árabes y judíos, entre los que son pro a unos y pro a otros, hasta el día de hoy. Pero cuando en esa zona se hable de paz y de seguridad, cuando te escuche que ya no va a haber más conflicto entre árabes y judíos, y no hablamos de que son buenos unos y malos los otros, estoy diciendo lo que dice la palabra, podríamos decir que esa sería una señal contundente de que el Señor va a venir más que pronto. Por lo pronto, valga la redundancia, esta es una palabra, sea prudente, aprenda a mirar con los ojos de Dios según la palabra. Nosotros también, y en todas las áreas de la vida, hay que tener luz para ver bien, aún por nuestros oídos, por lo que vemos. Vamos a hacer una oración, le voy a pedir a mi esposa que también me acompañe. Yo voy a comenzar, ella va a continuar. Una muy corta oración, pidiéndole a Dios que nos dé luz para ver, para entender y para poder enfrentar en la vida cada situación, desde la más pequeña a la más grande. Cierre sus ojos para no distraerse, si está de acuerdo, si no igual, y oramos a Dios. Señor, gracias por este día.
Y por esta palabra, hermoso día, Señor. Señor, yo quisiera Por ser esta hermosa palabra. como las mujeres sensatas. Sí, Señor. Aunque era un hecho inentendible, era la cultura de esa vez, Gracias, Dios. pero 5 de ellas pensaron en tener una reserva. Señor, nosotros necesitamos tener una buena reserva en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí, Señor. Leer tu palabra nos llena de aceite, Sí, como Señor. lámparas que somos. Sí. Orar nos llena de aceite, Sí, tener Señor, buen análisis, que tengamos examinar aceite, las cosas y Señor. quedarnos con lo bueno, Sí, Padre. también llena nuestra vida de aceite. En el nombre de Jesús. Una buena lectura, una buena película, Sí, Señor. un buen concepto, un buen diálogo. Sí, Padre. Eso llena de aceite mi vida. Sí, Señor, que podamos Ilustradamente como lámpara que somos. Señor, sí, yo te doy Señor. gracias porque necesito Padre ver mejor Santo. en la vida y que tú me guíes para Sí, ello. Señor. Y que todos podamos tener nuestro aceite preparado, nuestras lámparas para la venida del Señor, que no sabemos cuándo y cuándo será la hora para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, un placer, hasta nuestro próximo encuentro. Este es el día del Señor, Hoy. me alegraré y me gozaré en él. Amén.